El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el Dr. Juan Pablo Rodríguez, de lunes a viernes a las 15:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MDS. ¿Qué tal, mis cibernautas? Tengan ustedes muy buenas tardes. Yo creo que hoy dedicaremos nuestro programa al famoso Brexit. Mañana es la votación en Gran Bretaña y parece ser que las encuestas dan un gane a los que dejan, a los que promueven el que se salga de la Comunidad Económica Europea. En otras encuestas hasta el 10%, y esto está provocando pues que la libra valía 1.50 por dólar, hoy vale 1.40. Y bueno, esto está generando también problemas al interior mismo de Gran Bretaña, porque los escoceses no están de acuerdo en que se salga de la Comunidad Económica Europea, y entonces muy probablemente las implicaciones próximas, futuras, van a ser terribles para Gran Bretaña, porque pues, se va a dividir, obviamente, no solamente con respecto a Europa, sino al interior puede haber problemas. ¿Qué es lo que está provocando? ¿Por qué tanto problema con esta situación de Gran Bretaña? Y trato de entenderlo. Hoy Nadal saca un artículo en La Jornada diciendo que es el rechazo al neoliberalismo europeo. Coincido en parte con él porque ciertamente la Comunidad Económica Europea, el Banco Central Europeo, ha sido muy conservador en sus políticas de anticrisis keynesianas, llamémosle así, como se hicieron en Estados Unidos. Se tardó mucho el famoso quantitative easing, la baja de las tasas de interés, el problema fiscal. También el problema fiscal en Europa es diferente a lo que pasa en Estados Unidos. Recordemos que mientras Estados Unidos, pues hay una tasa impositiva general para todos los federal, llamémosle así, para toda la Unión Americana, aunque cada estado tiene sus IVAs o sus impuestos correspondientes. Pero si un estado está en problemas, como sucedió con Grecia, en Estados Unidos no hay necesidad de estar, puede haber deuda interna del estado, pero finalmente la puede rescatar la federación. Entonces, también cuando se tienen utilidades por parte de algún estado como California, el más poderoso de Estados Unidos, esas utilidades o esos impuestos pueden ser trasladados a Georgia, Mississippi, Alabama, los estados más pobres de la Unión Americana. Eso no puede pasar en Europa porque no hay una integralidad desde el punto de vista fiscal. Es decir, Europa no son Estados Unidos de Europa, son países independientes cada uno con sus políticas económicas internas diferentes. Que si bien hay una política macro actualmente del Banco Central Europeo, con el quantitative easing para estar comprando bonos de los diferentes estados, a estar apoyando con liquidez a la banca central, a la banca europea en general, no existe una homogeneidad dentro del punto de vista fiscal. Y tampoco existe una armonía desde el punto de vista de gastos de la propia comunidad económica. Hemos estado observando que, lo he dicho, el problema de Europa es Alemania, se ha vuelto súper rico con respecto a los demás gobiernos, con respecto a Francia, con respecto a Inglaterra, Italia, España y todos. Y Alemania no gasta, no están gastando los alemanes en estas repúblicas, y eso está generando problemas porque aparte de estarles chupando vía comercio internacional o interno, empleos que se van a Alemania y que se generan en Grecia, en Italia, en Francia y mismo España o en Inglaterra, pues eso genera una desigualdad que se está viendo muy pronunciada con el tiempo. Si existiera cada país con su moneda, obviamente Alemania tendría que revaluar su marco alemán, Francia tendría que permanecer, si se quiere, igual, pero devaluado con respecto al marco, de acuerdo a la balanza comercial, y en el caso de España tendría que devaluar su peseta, como existía, no el dracma, como existía en Grecia. Esto no sucede porque ya se tiene desde el Tratado de Maastricht una sola integración a una sola moneda, y eso está generando problemas para los estados más pobres. Es decir, exportan menos a Alemania, importan más de Alemania, y esto está generando un intercambio desigual supuestamente entre estados iguales, como plantea la Comunidad Económica Europea. En el fenómeno de Gran Bretaña observamos también
que hay un déficit de balanza de pagos con respecto a Europa de 100,000 millones de pesos. Claro, de dólares, perdón, o de euros. Aquí la libra esterlina, al igual que Suecia, pues tienen su propia moneda y que ellos pueden jugar un poco con la cuestión monetaria, no la cuestión fiscal. La libra se ha devaluado últimamente, pero permanecía 1.5 con respecto al dólar y 1.6 con respecto al euro. Pero si hay una balanza de pagos deficitaria, pues la libra debería devaluarse, ahora se va a devaluar, para ser competitivo con respecto a Europa. Ese sería por un lado de la cuestión económica. La cuestión neoliberal, como dice Nadal, bueno, es que la política económica de Europa ha sido de austeridad, contra de las políticas que se llevan a cabo en Estados Unidos, que es de gasto público, de baja de impuestos, de cantidades de dinero fácil que se han estado invirtiendo más de 4 trillones de dólares en la economía norteamericana. En el caso de Europa retoman el mismo caso, pero con variantes diferentes. Recordemos que la banca en Europa pues, no es de un solo país, son de varios países. Los bonos tienen que venderse a los Estados-nación, pero hay una política generalizada en Europa tipo neoliberal, del Fondo Monetario Internacional y de Europa, para estar bajando, es decir, bajaron las tasas de interés, aplicar compra de bonos a bancos y a Estados-nación, pero al mismo tiempo se solicita una política de austeridad terrible, como dice Bill Emmott de The Economist de Londres. Esta política de austeridad ha llevado a Europa a un crecimiento mínimo o secular, como dice Larry Summers, y que no vemos que se estén dando las condiciones para llegar a los niveles desde el 2007-2008. Claro, esta política también de concentración del poder en Alemania, en grupos industriales, los más poderosos que han aprovechado los quantity easy, y al mismo tiempo, pues, la desocupación que reina, por ejemplo, en España hasta el 22%. En el conjunto de Europa tenemos un problema de desempleo del 12%, mientras que en Estados Unidos ya andan con su política económica de Gillin y de Bernanke, pues ya andan alrededor del 5%. Si las condiciones han sido más favorables para Estados Unidos que para Europa por el austerismo que se ha estado aplicando a ultranza con Grecia, con España, con todos los países europeos, con Portugal, que ya trae muchos problemas también. Entonces, esto está provocando la ira. Un tercer elemento, pues, sería la inmigración. Los británicos tienen muchos inmigrantes de sus excolonias, del Commonwealth, India, Pakistán, del África, y están, parece ser, ya saturados en la cuestión inmigratoria. Entonces no están de acuerdo en que Alemania y otros países estén aceptando inmigrantes de Asia, de musulmanes, en este caso de Siria, de Irán, de Irak y de otros países del Medio Oriente, pues que están en conflictos permanentes y que, claro, también hay que decirlo, el gobierno conservador ha sido causal, junto con Estados Unidos, de estas guerras que han traído un desastre en Medio Oriente y que están provocando masificadamente inmigración hacia Europa. Muchos de ellos, obviamente, para venir a Estados Unidos, van primero a Gran Bretaña y se les ha saturado ahí el ambiente de inmigrantes. El cuarto elemento es Escocia. El movimiento independentista escocés pues ha querido separarse de Gran Bretaña. Ellos están de acuerdo con Europa, creo yo, que ahora se va a agudizar más el conflicto. ¿Por qué? Porque al estar Gran Bretaña fuera y los escoceses van a tratar de convencer a sus electores, el movimiento independentista, de volver a la Comunidad Económica Europea. Y eso le complica internamente a Gran Bretaña sus problemas. Sexto, al tener muchos recursos los alemanes y mismo franceses, o los de Holanda, los países más desarrollados de Europa, con este intercambio desigual que se aplica hacia el sur, han acumulado grandes reservas y están comprando las empresas paraestatales británicas. Gran Bretaña se caracterizaba antes, después de la Segunda Guerra Mundial, como un estado socialdemócrata, un estado del bienestar. Salud pública gratuita, transporte barato, no había rigidez de la mano de obra para no desocupar tanta gente, en fin, se daban varios procesos de
socialdemócratas dentro de Gran Bretaña, que si bien no tenía los niveles de ingreso de Alemania o Francia, pues permanecía en una política social mucho más amplia. Ahora sucede que el gobierno conservador pues está vendiendo los bienes públicos desde el correo, desde los ferrocarriles, desde el metro, desde bienes inmuebles muy importantes para la Gran Bretaña. También hay molestia contra el gobierno del señor Cameron, de derecha, que está actualmente como primer ministro de Gran Bretaña. Entonces, la caída la separación de Gran Bretaña de Europa obligatoriamente, por lógica, sería la caída del señor Cameron y el ascenso del señor Corbyn, que es un socialdemócrata de más de izquierda y que no está muy de acuerdo, si hay que decirlo, con las políticas neoliberales que se están aplicando, sobre todo contra Grecia y otros estados-nación de Europa. De ahí que, jóvenes, el otro elemento, la octava o séptima, ya no me acuerdo en cuál número voy, es que Gran Bretaña aporta 18.000 millones de libras, o de euros, perdón, a la Comunidad Económica Europea para sus gastos administrativos, dicen los británicos. Ya basta, pues vamos a bajarle a la mitad, ¿verdad? Porque sencillamente está saliendo muy caro el Parlamento Europeo, los tribunales europeos, la Banca Central Europea, y eso ha molestado también en cierta manera a los británicos. Y bueno, ya los conservadores, en cierta manera, los ultraconservadores británicos, pues añoran ciertamente el poderío británico y de la libra esterlina a nivel mundial. Y claro, esta separación, hay que decirlo, va a afectar a la City de Londres como un elemento o el segundo centro financiero internacional. Porque la City se aprovechaba en cierta manera de los flujos que emanan de Europa y van hacia Gran Bretaña, y ahí se manejaban las especulaciones en bolsa. La bolsa británica es la segunda, después de la neoyorquina, es la segunda más importante del mundo. Va a haber una reconformación, probablemente Berlín, Milano y París, pues vayan a retomar en cierta manera el papel que estaba jugando la City. Hablan también de que va a haber una disminución del Producto Interno Bruto, puede ser en un momento determinado, porque la mayor parte del comercio de Gran Bretaña está con Europa. Van a tener que firmar un tratado de libre comercio. Las preferencias hacia Gran Bretaña van a dejar de existir. Van a tener que haber pasaportes, es decir, otra vez va a tener que estar supeditado a las aduanas, el que vengan bienes importados de Europa. Entonces va a haber control de mercancías, y esto va a generar molestias en muchos productores británicos y europeos para exportar a Gran Bretaña o exportar de Gran Bretaña a Europa. Tan caliente está el ambiente, bueno, que ya sabemos del asesinato de la diputada Cox del Partido Laborista, que fue muerta allá en el norte de Inglaterra. Pues era una de las gentes que creía que Gran Bretaña debería de permanecer dentro de la Comunidad Económica Europea. Y había que ir más allá de una simple unión de repúblicas, a ser unos Estados Unidos como lo conocemos nosotros como Norteamérica, por ejemplo. Ellos decían, bueno, no se puede llegar a tener una perfección política y económica si no nos integramos como los Estados Unidos de Norteamérica. De ahí los integracionistas van perdiendo el camino con el problema de Grecia, y ahora Marine Le Pen de Francia está diciendo que si los británicos ganan, los independentistas o los out o los Brexit ganan esta contienda o esta votación, entonces dice ella, tenemos que preparar también el terreno para que Francia se vaya retirando de la Comunidad Económica Europea. Desgraciadamente para los franceses, Marine Le Pen ya representa más del 30-35% de la votación. Son los ultraconservadores, están en desacuerdo con tanta inmigración, están en desacuerdo con tantos gastos hacia la Comunidad Económica Europea. Y bueno, es difícil ver cuál va a ser la trayectoria misma de toda Europa, porque el Brexit podría ser el inicio para la desintegración de esta gran
idea que tuvo Charles de Gaulle y Willy Brandt, no me acuerdo cuál otro era el primer ministro alemán, primero con los tratados del acero, que se dan en 1957, y que posteriormente se llega a la consolidación de la Comunidad Económica Europea, que si bien empezaron con Alemania y Francia, pues se le unieron Holanda, Dinamarca y todos una serie de países, y fueron conformando el segundo bloque económico más importante del mundo. Ahora el tercero, después de China, pero que no deja de ser 350 millones de consumidores y de productores, y que con altos niveles de ingreso. De ahí que es trascendental para el mundo esta votación de mañana. Los analistas están hablando de que está muy cerrada la votación, que no saben realmente qué va a pasar mañana, si la gente se decide ir a votar o no votar, salir o no salir, pero también esto da pauta a que gentes como por ejemplo el señor Trump, que pues a pesar de que está a 10 puntos abajo de la señora Hillary Clinton en las elecciones de los Estados Unidos, en las internas, ya ahora se van a enfrentar republicanos contra demócratas, pues miren, acaba de cambiar a su jefe de prensa, Lebowski, lo corrió a un apellido judío, contrata a otro para tener mejor relación con el Partido Republicano. Y es peligroso Trump porque, pues, igual que cuando empezó la primaria, empezó abajo de todos y finalmente les gana avasalladoramente a Cruz, al gobernador de Ohio, a todos ellos, y es muy peligroso el señor Trump. Y es peligroso sobre todo para México y Canadá, porque en un momento determinado, pues el señor Trump puede llegar a romper el Tratado de Libre Comercio, que, querámoslo o no, ha subido en un 500% el comercio internacional entre Estados Unidos, México y Canadá. Es decir, ha sido benéfico para todos los países. Claro, me pueden decir algunos aquí en México, es que no fue benéfico para la agricultura. Bueno, hoy México está exportando más de lo que importa. Entonces, y mismo en el proceso del sector primario, que es la agricultura y la minería, y petróleo. Pero, bueno, no es la agricultura solamente. Es decir, se ha mejorado mucho la balanza de pagos con los Estados Unidos. La balanza de pagos para México son 100,000 millones de dólares que exportamos más hacia los Estados Unidos que ellos nos exportan. Y esto, jóvenes, crea molestia en el señor Trump, que finalmente va a poder decir, si es presidente de la República, bueno, lo que me importa, lo que me compras, yo te compro. Entonces, ahí viene la situación. También hay que decirlo, que el señor Trump está haciendo eco de todas las molestias que tiene la raza blanca y negros y mexicanos en Estados Unidos, que han visto deteriorar su nivel de ingresos desde los años 70, 80 a la fecha. Y esto, según Trump, debido al Tratado de Libre Comercio en parte, con el comercio con China, porque se han generado mucho desempleo en los Estados Unidos, debido al comercio con México, debido a que las empresas automotrices, por dar un ejemplo, pues vienen y se instalan a Puebla, Saltillo, Toluca, San Luis, Querétaro, y generan desempleo en los propios Estados Unidos. Pero pues son empresas ya obsoletas, estandarizadas, en donde pues vienen a aprovechar la mano de obra barata de México, porque si no, y esto ahí es donde al señor Trump le tienen que explicar, estas empresas no serían económicamente viables si continúan en Detroit, en Ohio o en California o donde ustedes quieran. Es decir, la mano de obra mexicana le ha permitido tener competitividad a las empresas norteamericanas y ponerse a tono con respecto, o a nivel, con respecto a las empresas japonesas, las empresas europeas. De ahí que, por ejemplo, ese sería un caso. El caso de los migrantes, pues si nos envían 5 millones de migrantes o inmigrantes que están ilegalmente en los Estados Unidos y se cobra un impuesto a las remesas para hacer el susodicho muro, aunque el señor Trump no considera que aquí hay como 100 chapos que pueden hacer túneles por abajo del río Bravo, bueno, esto también provocaría malestar y ciertamente la falta de inversión de muchos norteamericanos que no querrán venir a México por el impedimento que puede poner Trump a las exportaciones mexicanas hacia los Estados Unidos. Eso hay que decirlo. Entonces, para todos este Brexit está impactando por todo el mundo. Va a impactar con los de Barcelona en España, va a impactar con
con los belgas, que están divididos entre los de habla holandesa y habla francesa, y así me voy en todos los países con problemas raciales o problemas de lenguaje o problemas culturales. De ahí que el único que está muy feliz con todo esto pues debe ser el señor Putin, que está enojado con la Comunidad Económica Europea, ve una derrota para la Comunidad Económica Europea en caso de que Inglaterra salga de la comunidad, ve una debilidad a simple vista, y claro, va a aprovechar en esta cosa de las relaciones internacionales, pues se aprovecha la debilidad de los vecinos. De ahí que, jóvenes, pues estamos hablando ya de un problema mayúsculo. Por lo pronto esto puede arrastrar. ¿Por qué se va a devaluar el peso mexicano si se llega al Brexit? Porque sencillamente los inversionistas ingleses o los que están en la City de Londres, con un botón o con un telefonazo trasladan su dinero de Londres a Nueva York. ¿Qué significa esto? Que va a haber mayor demanda de dólares. Al haber mayor demanda de dólares, el dólar se destapa hacia arriba, y aunque el peso permanezca igual, pues hay una devaluación con respecto al dólar que valdrá más con respecto al peso mexicano. Eso va a provocar problemas de inflación interna, ¿verdad? Aunque puede mejorar un poco el turismo y el comercio internacional, pero también inversiones que se iban a dar de Inglaterra hacia México, por el momento quedan en stand-by. No sabemos qué va a pasar con todo esto, mientras hay unas cartas de intención que todos firman, donde se le da un plazo perentorio a Inglaterra para empezar a anunciar primero su retiro, y segundo, empezar a preparar este retiro desde el punto de vista político, comercial, social y de todo tipo, hasta aduanal. Van a tener que echar a jalar otra vez sus aduanas, sus controles y lo que ustedes quieran. De ahí que, pues, paquete que tenemos, el mundo tiene un paquete de lo que pueda pasar. Entonces, ¿qué les puedo decir? Pues vamos a esperar mañana los acontecimientos. Ya para mañana en la noche tenemos resultados, parece que está muy parejo. Y aquí hay en Bloomberg, vayan a Bloomberg: if Britain votes leave, what happens next? Si los británicos votaran para el dejar la comunidad, ¿qué pasaría después? Entonces, pues se perdería la unidad, como dicen ellos, de la Comunidad Económica Europea, se devaluaría la libra, ya empieza a devaluarse ahorita en los mercados internacionales que se están adelantando. Y otra cosa, la primera semana, pues, todo permanecería igual, pero habrá una reunión de Europa el día 28 de este mes, una semana después, pues para determinar qué van a hacer con Inglaterra, que va a tener que hacer un oficio diciendo que ya se va a retirar, y que también tomando en cuenta el marco en los cuales se va a integrar Inglaterra, pues ya como país independiente a la Comunidad Económica Europea. También habrá presiones sobre las elecciones en Europa. Ya les decía que Marine Le Pen pues está diciendo que ella también quiere dejar que Francia deje la Comunidad Económica Europea. También habrá un nuevo líder en Gran Bretaña, dice aquí Bloomberg, que sea el señor Corbyn, casado precisamente con una mexicana. Su esposa es mexicana, la esposa del señor Corbyn, del Partido Laborista. Y al mismo tiempo también este nuevo líder británico pues va a tener que luchar con la separación de Escocia, que también quiere volver a la Comunidad Económica Europea. Entonces, pues hay muchas interrogantes, como dice el artículo aquí de Bloomberg, y entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar, jóvenes. Por lo pronto, en los mercados internacionales, déjenme ver cómo andan los stocks. Debe de haber cambios. Bueno, el Dow Jones bajando el 29.76, el Standard & Poor's en cambio subiendo, el FTSE, fíjense, en Inglaterra subiendo el FTSE a 46 puntos,
subiendo al punto 74, en cambio en Japón bajando, pero déjenme ver los mercados en realidad cómo andan. El Nikkei bajó y el euro con respecto a Estados Unidos subiendo el punto 54. El West Texas bajando de precio, pero déjenme ver futuros, en los futuros cómo andamos. El IPC de México bajando el punto 48, Nasdaq bajando, el Dow Jones bajando también. De ahí que el Standard & Poor's ya está bajando ahorita en este momento también. En el caso de Europa, el Eurostock subiendo, creen que les va a ir mejor si se va a Gran Bretaña, el FTSE también, el DAX también, el CAC también, todos en Europa están subiendo. Es decir, ven la noticia como algo beneficioso para Europa, que Gran Bretaña se aleje. En cambio, en Asia pues están bajando Japón, China subiendo, el India subiendo, el Kospi de Corea subiendo y Australia bajando porque dependen también mucho de los británicos. Bueno, pero déjenme ver cómo andan las commodities. El West Texas bajando el punto 52, el Brent bajando el 0.66, el gas natural 0.09, 3.32, el oro bajando también y el cobre subiendo. En general, todo está pareciendo como que está en el aire, como que todo está tenso. Y en lo que finalmente, antes de irme, pues muy dolorosamente las noticias recibimos de México, el señor Nuño sigue terco, este muchachito del ITAM y amigo de Peña Nieto, que en lugar de ir resolviendo los problemas educacionales o sociales o políticos del sur de México, como el caso de Oaxaca, han complicado las cosas. Peña Nieto se le hace fácil mandar, y a la Secretaría de Seguridad Pública Nacional, soldados y policías a Oaxaca, 8 muertos es el saldo, 20 y tantos desaparecidos, una infinidad de heridos, gente inocente, y hoy se pide la renuncia por organismos internacionales hasta de Peña Nieto. Lo primero que tiene que hacer Peña Nieto es acercar a las partes, renunciar a ese muchachito que parece ser, tiene un carácter fascistoide, no le gusta el diálogo, es intolerante, aparte pesado este secretario de Educación, nada preparado, no lo veo nada preparado, y que le ha complicado la vida a Peña Nieto. Entonces, tratemos por el país mismo, por México, de que esto se resuelva, que se vaya al diálogo, que se discuta la cuestión educacional, social, política y sobre todo económica. Hoy Oaxaca tiene niveles de algunas repúblicas del África. Es una vergüenza para México los niveles de vida y económicos que tiene Oaxaca. Por ahí tenemos que empezar a reconsiderar en el diálogo no solamente la cuestión educativa, no. Tenemos todos los mexicanos que ser solidarios con el sur, enviar recursos hacia el sur, crear infraestructuras hacia el sur, crear infraestructuras educacionales, políticas, sociales de todo tipo, médicas, para que el sur deje de tener niveles como Botswana o países del África. No es una vergüenza para México. De ahí que es poco lo que ha pasado en el sur. Realmente han sido muy sensatos los indígenas, han sido muy sensatos los pobladores de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, mismo Veracruz, con el gobierno federal. Porque en una situación como la que viven estas gentes, de niveles de pobreza del 90%, 95%, ya en cualquier país sudamericano hubiera habido una revolución. Entonces se han portado bien con Peña Nieto. Y tú, Peña Nieto, reacciona. Ya no me importa ni la presencia, me interesa que este país no se nos deshaga, que no vaya a haber un Brexit interno en este país también, regionalizado, debido a las estupideces de Nuño, el secretario de Educación, a la pasividad de la Secretaría de Gobernación y sencillamente a la incapacidad de la Presidencia de la República para entender todos estos problemas que vive el México contemporáneo. Gracias por su presencia. Nos vemos el próximo viernes a la 1:30 de la tarde. Hasta pronto.
El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el Dr. Juan Pablo Rodríguez. De lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo.